Bienvenidos y bienvenidas a Siempre hay algo más, el podcast del Hospital de Salud Mental donde exploramos temas que impactan nuestra vida diaria y nuestro bienestar emocional. Soy la psicóloga Paula Monroy y hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces se asocia únicamente con la pérdida de la memoria, pero entendemos que va mucho más allá, la demencia. Este episodio se titula La demencia, cuando la memoria no es lo único que se pierde. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Valareso, neuropsiquiatra, quien nos va a explicar un poco más de este tema, qué impacto tiene en nuestro cerebro, cómo acompañar al paciente y también a su entorno. Así que bienvenido, doctor Fernando Valareso. Gracias, Paola. Buen día a toda la audiencia y estamos aquí listos para alguna conversación interesante sobre la demencia. Bien, doctor, vamos a empezar por lo básico. Entendemos que la demencia muchas veces se asocia únicamente con la pérdida de la memoria, pero va mucho más allá de eso. Entonces, de una forma muy clara, para explicarle a nuestro público, ¿qué es la demencia y qué impacto o qué afectaciones hay desde la parte cognitiva o emocional? Ok, bueno, primero hay que comprender de que lógicamente con el paso de los años, el envejecimiento, el hecho de tener más edad, también el cerebro va teniendo un menor funcionalidad y de determinado deterioro. Pero eso es normal dentro de la vejez, dentro del adulto mayor, el hecho de que haya cierto deterioro cognitivo. No todos los pacientes o las personas mayores hacen demencia, ¿no? Ya se produce cuando se produce un deterioro severo, no solamente en la memoria, sino también en la conducta, en el comportamiento, en desorden en el sueño, en las ideas, en los pensamientos, es que ya estamos viendo de que hay un desorden más severo que no sea normal deterioro del envejecimiento, que lógicamente no hay que asociar la persona adulta mayor con demencia, básicamente. Eso para que, como premisa. Y lógicamente, eso sí hay que estar atento a que hay determinados síntomas y signos premonitorios que pueden hacernos sospechar sobre determinado deterioro en nuestra persona adulta mayor y estar atentos para tomar las medidas adecuadas desde el punto de vista médico y terapéutico. ¿Hay una edad específica donde podemos detectar? ¿O No, mayor? nosotros empezamos a envejecer a partir de los 30 años. Ok. A partir de los 30 años ya empieza a haber una pérdida neuronal, que las neuronas son las células cerebrales que son las que nos mantienen funcionando nuestro cerebro y lógicamente esas pérdida neuronal hace que poco a poco nosotros vayamos perdiendo funciones. Las funciones son en el lenguaje, en el pensamiento, en la memoria, en la habilidad motora, etcétera, etcétera. Pero definitivamente hay mecanismos por medio de los cuales nosotros podemos tratar de siempre estar atentos a tener activo toda la funcionalidad cerebral y física con el objeto de poder tener un envejecimiento adecuado. ¿Qué significa envejecimiento positivo y adecuado? De que nosotros sigamos siendo funcionales hasta el resto de nuestra vida. Funcionales significa de que nosotros comamos solos, que nos vistamos solos, que vayamos al baño solos, que caminemos solos, que tengamos la capacidad de estar en contacto con nuestra familia continuamente sin ninguna alteración. Ok, desde su especialidad en neuropsiquiatría, ¿qué cambios ocurren a nivel cerebral en las personas con demencia? ¿Y qué papel juegan las neuronas, la conectividad cerebral y los neurotransmisores en el desarrollo de la condición? A ver, es un tema muy apasionante y alguna ocasión yo he hablado mucho de lo que es la neurogénesis. La neurogénesis es un mecanismo por medio del cual las neuronas, a partir de las células madre que existen normalmente en el cerebro, pueden regenerarse y volver a formar nuevas neuronas. Ok. Nuevas neuronas, eso significa que son neuronas funcionales, que la parte de las neuronas que han caminado por el tránsito de morir normalmente como se mueren las células, de que se llama, es un mecanismo que se llama apoptosis, o en su efecto de que han muerto por cualquier daño o trauma cerebral, estas células
madres se encargan de regenerar y volver a crear. Eso también hace de que, lógicamente, se creen otro tipo de células que son las que mantienen a las neuronas en estado funcional y conectándose a través de todos los mecanismos de sinapsis con el objeto de que se produzcan suficientes sustancias cerebrales que se llaman neurotransmisores. El neurotransmisor que más se altera en los procesos demenciales es la acetilcolina. Y a eso va encaminado muchos de los medicamentos que actualmente están en la farmacología de la vejez. Ok, muy interesante. Y hablando mucho de estos neurotransmisores, ¿qué podemos evitar para disminuir el riesgo a matar estas neuronas? Se ha hablado mucho en la literatura médica de que, por ejemplo, pues lógicamente para tener una vejez adecuada, para que haya una protección cerebral adecuada, pues tener una dieta adecuada, baja en hidratos de carbono, rica en proteínas, que el paciente haga ejercicio físico adecuado, de que duerma sus horas adecuadas, de que mantenga mentalmente, intelectualmente activo, ¿no? Y eso ha creado también una industria que es millonaria de las famosas medicinas anti-aging, Ok. anti-envejecimiento, que lógicamente hay que tener mucha cautela porque lógicamente las neuronas y nosotros envejeceremos definitivamente, querramos o no. Lo que tenemos que hacerlo es lo que se llama envejecimiento positivo, o sea, activamente engañar por esta industria que es millonaria. Pero, ¿cuál es el mecanismo que nosotros podemos hacer? Tener factores protectores, como es hacer ejercicio, todo lo que les estaba comentando, para que el cerebro por sí solo produzca nuevas células cerebrales, nuevos neurotransmisores y orgánicamente entonces estas sustancias puedan mejorar por lo menos en determinada proporción la funcionalidad cerebral. Siendo así, ¿cuáles son las señales de alerta más tempranas que familiares y amigos puedan notar y cómo diferenciarlas en los cambios normales asociados al envejecimiento en el adulto mayor? La experiencia que yo tengo a través de ver muchísimos años pacientes en mi consulta, me he dado cuenta de que muchas señoras que empiezan con desórdenes depresivos, ¿no? O frecuentes, periódicos, cíclicos, después de los 60, 65 años empiezan a hacer un deterioro cognitivo severo que los lleva a procesos demenciales. Entonces, hay que tratar de manejar todos esos procesos con el objeto de que no progresen a cosas más severas. Los otros factores predisponentes son alteraciones como la diabetes, la hipertensión, estado de hiperglicemia, hipercolesterolemia, que lógicamente van a dar lugar a otro tipo de demencias, que son las demencias vasculares, que son las alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, que va a hacer que el riego sanguíneo cerebral disminuya y lógicamente se produzcan alteraciones. Pero ¿qué hacer además de esto? Yo digo, siempre estar atento a signos premonitorios, ¿no? ¿Cuáles son estos? Los estados ansiosos depresivos, estar atento. Cuando la persona empieza a no poder utilizar o conseguir la palabra adecuada para definir algún objeto, o que empiece en una forma iterativa o repetitiva a preguntar lo mismo y lo mismo y lo mismo. Esos pequeños desórdenes que aparentemente, no, mi mamá es así siempre, que ella es preguntona, que reclama siempre, o que olvidó su cartera debajo de la almohada. Esas cosas que ya son más repetitivas y cada vez más frecuentes, hay que estar atentos. El otro signo bien importante es el desorden del sueño. Ok. Ese es importantísimo porque las personas empiezan a despertarse a la madrugada, no tienen un sueño adecuado y lógicamente entonces eso afecta muchísimo. Oh, qué interesante. Muchísimas gracias por estas señales de alerta que definitivamente van a servirle a nuestra audiencia. En el proceso de atención al paciente con demencia, ¿cuál es el papel del psiquiatra y del equipo de salud mental y qué estrategias se usan para acompañar tanto al paciente como a la familia en esta etapa? A ver,
un paciente que viene a la consulta con algún desorden de tipo cognitivo, ya sea, o de la memoria, o de la conducta, o de pensamiento, el psiquiatra, el neuropsiquiatra o el neurólogo inicialmente tiene que hacer un examen completo, no solamente de la parte orgánica, sino también de la parte cerebral. Mandar a realizar mandatorio una resonancia nuclear magnética cerebral, en la cual ya se va a evidenciar seguramente ciertas áreas de atrofia o de deterioro en la masa cerebral, ¿verdad? Pero además de todo eso, el apoyo que tiene que tener a través de un equipo psicoterapéutico, ya sea de lenguaje, ya sea de terapia física, de rehabilitación, generalmente es importantísimo. Y la otra cosa, tener una dama de compañía o un ballet con el objeto de que continuamente lo esté manteniendo al paciente en actividad, Un cuidador. ¿no? Y a propósito, ayer 5 de diciembre, el Día Mundial del Cuidador del Adulto Mayor. El 5 de noviembre, perdón, el 5 de noviembre era el Día del Cuidador. Y también ahí hay que tomar muy en cuenta la salud del cuidador, ¿no? 100%. Además, cuando hay una catástrofe de esto en una familia, lógicamente impacta a todo el entorno familiar. La esposa, los hijos, los familiares en general, y a veces tienen que cambiar incluso las La rutinas dinámica de familiar. la dinámica familiar. Hay que manejarlo eso en forma adecuada. Y el mejor lugar para manejar a un paciente mayor es en el hogar, porque el hogar es el lugar donde él conoce el adecuado, lejos de estar en un centro de ayuda para la vejez. Que no lo digo que no sean adecuados en ciertos momentos, que ya no hay la ayuda en la casa y que podría utilizarse, pero el mejor lugar es donde hay cariño, donde hay apego, Una red de apoyo. donde en la red de apoyo y donde el paciente se siente en confianza, ¿no? Porque podrá ir a un lugar muy elegante, pero su casa es la que tiene todo lo que él le gusta. Perfecto. Usted mencionó algo muy importante, a los cuidadores. Si bien es cierto, este tipo de enfermedad afecta a todo el núcleo familiar. Y siendo así, ya entendemos qué cuidados tener presente para quien presenta esta enfermedad. Pero ¿qué cuidados debe tener el cuidador? ¿Cómo cuidamos al cuidador? El cuidador tiene que, primero, a ver, ser una persona que tenga una vocación de servicio, que además quiera y respete mucho a la persona que está manejando y de esa manera va a poder tener una mejor relación. ¿Qué cuidados debe tener él? Adecuadas etapas de descanso, ¿no? Ujú. Lo que sucede con nuestras chicas que viven en España cuidando a las personas A mayores. los adultos Ellas mayores. viven ahí las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Imagínense qué terrible que todos los días tengan que levantarse a la madrugada porque el señor está en problemas. Entonces no tienen descanso. Tienen que tener descanso por sus horas. Y cuando están muy agotadas durante el día, incluso hacer pausas. Activos. Pausa, exactamente, con el objeto de poder descansar y poder seguir haciendo. También es importante de que ellas, si en algún momento sienten alguna cosa, consultar con su médico de cabecera, consultar con el gerontólogo o el geriatra que esté viendo al paciente con el objeto de poder asesorarse. Ok, muy bien, perfecto. ¿Algún otro consejo, algo más que le quiera decir a nuestra audiencia? Bueno, que la vejez es una bendición de Dios y que debemos aprovecharla, ¿no? Debemos aprovecharla junto con la familia, haciendo una vida saludable, visitando lógicamente a su médico, porque lógicamente a esta edad también vienen otro tipo de situaciones médicas y disfrutarla en familia, que eso es lo más importante que nos va a quedar en el corazón. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este capítulo de Siempre hay algo más. Agradecemos 100% al doctor Fernando Valareso por ayudarnos y acompañarnos y compartirnos también su conocimiento. Si estás atravesando por demencia o conoces a alguien, recuerda que no estás solo. Puedes venir al Hospital de Salud Mental porque contamos con un equipo multidisciplinario para acompañarte en este proceso. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.